Ley de Ohm en menos de 3 minutos. La ley de Ohm es una de las fórmulas básicas y elementales para cualquier persona que desee estudiar electricidad, electrónica o cualquier rama que esté relacionada. En 1827, Simon Ohm logró relacionar de una manera práctica el voltaje, la corriente y la resistencia, de manera que si tenemos dos de estas tres variables, podemos encontrar la faltante de manera muy sencilla. Una manera muy útil de recordar la ley de Ohm es mediante el uso de un triángulo, en el cual establecemos el voltaje en la parte superior y la corriente junto a la resistencia en la parte inferior. Para no olvidar el orden de los factores, podemos utilizar la palabra vir, el cual nos daría el orden de las letras. O una manera más curiosa que encontré hace unos días es con la frase "Viva la reina de Inglaterra". Dependerá de cuál forma te resulte más fácil para recordar. Ahora, lo que debemos hacer es tapar una de las variables, que es la que queremos encontrar, y efectuar la operación que salga con las otras dos variables, como por ejemplo, si quisiéramos encontrar el voltaje en un circuito. Lo que haríamos sería tapar voltaje, y lo que nos queda es una multiplicación entre la corriente y la resistencia. O si quisiéramos encontrar corriente, tapamos corriente y lo que nos queda es una división entre el voltaje y la resistencia. Así como si quisiéramos encontrar resistencia, nos queda una división entre el voltaje y la corriente. Pero para que quede más claro, haremos unos ejemplos. En este circuito, con una pila de 12 voltios DC y un foco incandescente con una resistencia de 6 ohmios, tenemos que encontrar la corriente que fluye a través del foco. Por lo que utilizando el triángulo de la ley de Ohm, nos queda una división del voltaje entre la resistencia, 12 voltios entre 6 ohmios, lo que nos entrega un resultado de una corriente de 2 amperios. Pongamos un escenario que podemos encontrar en casa. Tenemos un tomacorriente de 120 voltios AC y una resistencia calentadora de agua que consume 6 amperios, y nos piden encontrar el valor de dicha resistencia. Por lo que aplicando el triángulo de la ley de Ohm, nos queda una división de voltaje entre corriente, 120 voltios entre 6 amperios, lo cual nos da un valor de 20 ohmios. Y bueno, con esto se termina el video. Si te resultó útil, deja tu like, un comentario y suscríbete. Nos vemos en otro video.